El Evangelio es una buena noticia. Y como toda buena noticia, es para compartirla. Escuchen por favor lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: después de que metieron a Juan en la cárcel, se refiere a Juan el Bautista, Jesús fue a la región de Galilea. Allí anunciaba las buenas noticias acerca de Dios. Allí anunciaba las buenas noticias, o sea, el Evangelio de Dios. Así empieza el ministerio de Jesús aquí en la tierra, anunciando las buenas noticias. Y miren cómo termina Jesús su ministerio en la tierra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Esto ya después de la muerte y la resurrección, y ya se está despidiendo de sus apóstoles, y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Jesús empezó su ministerio anunciando el Evangelio, la buena noticia, y terminó su ministerio aquí en la tierra diciéndonos a nosotros, quienes nos decimos seguidores de Él, discípulos de Él, nos dijo: ahora ustedes vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Para Jesús todo se trató de ¿qué? De anunciar una buena noticia. La misión de cada seguidor de Jesús, la misión de todos quienes decimos ser discípulos de Jesús, creer en Jesús, es anunciar esa buena noticia. Anunciar, así como la persona que le compartió a usted la buena noticia lo hizo con usted. Así como su mamá, su papá, un abuelo, una abuela, un amigo, alguien le compartió la buena noticia. Todos debemos compartir la buena noticia con la mayor cantidad de personas. Ahora, esa es la tarea. Vayan y anuncien la buena noticia a todas las personas en todo el mundo. Ahora, eso de anunciar el Evangelio trae a nosotros ciertas preguntas que algunas de ellas vamos a resolver hoy. Preguntas como: anunciar ¿cuál Evangelio? ¿A quién anunciar el Evangelio? ¿Y cómo anunciar el Evangelio? Esas son las tres preguntas de hoy. Entonces vamos a empezar por la primera. ¿Qué Evangelio anunciar? Y usted dirá: ¿cómo así? ¿Cuál Evangelio? ¿Qué Evangelio? Solamente hay un Evangelio. Y sí, solamente hay un Evangelio de Jesucristo. Pero a lo largo de la historia, desde muy al comienzo de la época cristiana, de los primeros seguidores de Jesús, se levantaron otras personas enseñando otros evangelios. Evangelios que van totalmente en contra de lo que Jesús enseñó. Evangelios que se parecían en muchas cosas a lo que Jesús enseñó, pero tenían unos objetivos muy diferentes. Entonces, ¿cuál evangelio anunciar? Y más hoy en día, ¿cuál evangelio anunciar? ¿El evangelio de la prosperidad, que es el que está de moda? Siga a Jesús y usted se va a hacer rico, y todos sus males se le van a acabar en la vida. Va a tener casa, carro y beca, porque a los que siguen a Jesús andamos siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No se nos cae ni el pelo. ¿Ese es el evangelio de Jesús? ¿El evangelio de la prosperidad, el que nos gusta? ¿O el evangelio de la comodidad? Porque es otro evangelio, parecido al de la prosperidad, pero el evangelio de pronto también más común hoy en día es el evangelio de la comodidad. Mientras no nos cueste nada seguir a Jesús, ahí estamos. Pero no, pero va a llover, no, pero es que se burlan de mí, no, pero es que me toca leer la Biblia todos los días, no, pero eso de orar todos los días, no, pero eso de... El evangelio de la comodidad es muy bueno para nosotros, porque no nos cuesta nada. O el evangelio de la superioridad, que nos hace creer que nosotros, por ser seguidores de Jesús, somos mejores que los demás.
Y llegamos a parecernos a los fariseos de la época de Jesús, que recuerdan ese fariseo que oraba diciendo: Señor, gracias porque no soy como los demás hombres. Yo sí soy seguidor tuyo, yo sí leo la Biblia, yo sí oro, yo sí no soy un pecador miserable como ese otro, como mi vecino, como mi compañero de trabajo. Y pensamos que el Evangelio nos da superioridad moral sobre las demás personas y nos da el derecho de andar juzgando la vida de los demás. El Evangelio de la superioridad es muy común en nuestras iglesias. O el Evangelio de la autosuperación. Pensar que el Evangelio simplemente es un método de autoayuda, en que usted por sus propios medios se supera y se hace mejor persona y le ayuda a ser un mejor empresario y un mejor padre, pero su vida interior y su relación con el Señor no cambian. O el Evangelio de la exclusión y el rechazo. El Evangelio que dice: no, es que esas personas no son aceptadas por Dios, a esas personas les va a caer el juicio de Dios, porque no andan como deberían andar. El Evangelio del rechazo, del señalamiento, de la exclusión. Y el Evangelio de la indiferencia, que también es muy común entre nosotros. El Evangelio de: mientras no sea con nosotros, no hay problema. Mientras no se metan con nosotros, no hay problema. No me importa lo que está pasando en el país, no me importa lo que esté pasando en el campo colombiano, no me importa lo que pase en los desempleados, no me importa lo que pase a las personas que son desplazadas por la violencia, no me importa, mientras no sea conmigo, mientras Dios me bendiga a mí, no me importan los demás. El Evangelio de la indiferencia, ese es el Evangelio que vamos a predicar. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda cuál es el Evangelio que debemos anunciar. En 1 Corintios 1, 23 y 24 dice la Escritura: nosotros predicamos a Cristo, pero no cualquier Cristo. Dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Lo notan? Qué diferente es el Evangelio de Jesús al Evangelio que se predica hoy en día. El Evangelio de Jesús es un Evangelio centrado en Cristo, no en la persona, no en la comodidad nuestra, no en lo que nos gusta a nosotros, no en lo que nos emociona a nosotros, centrado en Cristo y un Cristo crucificado, un Cristo que entrega su vida por nosotros, no para hacernos felices, sino para hacernos hijos suyos, para salvarnos. Necesitamos redescubrir el Evangelio de Jesús, no solo para anunciarlo, sino sobre todo para vivirlo. Es decir, necesitamos convertirnos al Evangelio nosotros todos los días. Siempre estamos pensando que los que necesitan convertir al Evangelio son los de afuera, pero ¿saben? Somos nosotros los que somos llamados a convertirnos al Evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere ir en contravía del Evangelio. Siempre. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de manejar un carro, un auto que tiene, yo no sé, yo de carros no sé muy bien, pero yo escasamente es echarle agua y gasolina, no más. Pero hay ciertos carros que tienen un defecto y es que, yo no sé si se llama alineación o qué, pero si usted quita las manos del volante, el carro siempre se va para un lado, ¿verdad? Y usted siempre tiene que estar, ¿qué? Corrigiendo con el volante para mantenerlo en línea recta. Mire, así es nuestra vida. El pecado ha desalineado nuestra vida. Y si el Evangelio no está en nuestra vida
alineándonos continuamente, siempre nos vamos a salir, siempre nos vamos a desviar, siempre tendremos a irnos a un lado o al otro. Por eso necesitamos todos los días, convertirnos al Evangelio. Por eso le invito de pronto a que si lo quiere, haga esta oración todos los días al levantarse esta oración, decirle al Señor, Señor, en este día ayúdame a redescubrir tu Evangelio para poder vivir tu Evangelio en toda mi vida. Es una súplica. Nosotros siempre le estamos pidiendo cosas materiales. Uy, Señor, que hoy me gane el chance. Señor, que hoy me encuentre un billetico de 100,000 por ahí tirados. Señor, quítame este dolor de uña. Siempre le estamos pidiendo cosas así muy pasajeras y nada trascendentales. Y una de las mejores cosas que le podemos pedir al Señor todos los días es, Señor, en este día ayúdame a redescubrir tu Evangelio para poder vivir tu Evangelio en toda mi vida. Porque eso es alinearnos otra vez con la verdad del Evangelio. Porque nuestra tendencia, como decía ahora, nuestra tendencia siempre es a desviarnos lejos del Evangelio. El Evangelio lo necesitamos todos los días porque el Evangelio nos salva y el Evangelio nos transforma y necesitamos salvación todos los días y transformación todos los días. Entonces lo primero es, ¿cuál es el Evangelio que necesitamos anunciar? El Evangelio de Cristo. El único que importa es Cristo nuestro Salvador. La segunda pregunta, ¿a quién anunciar el Evangelio? ¿A quién anunciamos el Evangelio? El mismo texto de Marcos capítulo 16 lo dice, a todas las personas en todo el mundo. A todas las personas en todo el mundo. Y usted dirá, ay sí, pastor, sí, eso suena muy bonito, pero la gente no quiere escuchar el Evangelio, pastor. Sí, es que yo le hablo, pero la gente no lo escucha. La gente se burla, la gente lo rechaza. La gente no quiere escuchar el Evangelio. La gente rechaza el mensaje del Evangelio. Y los especialistas dicen, es que el Evangelio, es que la religión está en crisis. Las iglesias están en crisis. Las estrategias y los métodos que usamos para compartir el Evangelio están en crisis. Pero déjeme decirle que Jesús no está en crisis. Es verdad, la religión en todo el mundo está en crisis, las iglesias están en crisis. Los métodos y estrategias que hemos usado por años están en crisis. Pero Jesús no está en crisis. El Evangelio no está en crisis. Dios sigue siendo nuestro único Salvador. Y Dios sigue teniendo el poder para salvar a todas las personas. Uno de los versículos que yo tengo marcado en la Biblia desde mi adolescencia es Isaías 59:1. Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no se ha acortado para salvar. La mano del Señor no se ha acortado para salvar. Es decir, Dios no está en crisis. Dios todavía puede salvar. Y la mano del Señor es tan larga que puede alcanzar ¿a quién? A todos. Hasta el más perdido de los perdidos, que nosotros digamos, no, esa persona está perdida, eso no tiene remedio, eso ya no hay quien lo salve, lo llevó ya el diablo. Jesús dice, o la Biblia dice, que la mano del Señor no se ha acortado. En otras versiones dice, no se ha agotado la fuerza de Dios para salvar. Nuestro Dios no está en crisis. Las iglesias pueden estar en crisis. La religión puede estar en crisis. Los pastores podemos estar en crisis. Nosotros podemos estar en crisis. Los países están en crisis. Pero Dios no está en crisis. El Evangelio de Dios sigue siendo poderoso. Entonces, si el Evangelio no está en crisis, porque Jesús no está en crisis, la pregunta es, entonces, ¿nosotros realmente buscamos anunciar el Evangelio a todas las personas?
¿Estamos realmente interesados en anunciar el Evangelio, la buena noticia a todas las personas? ¿A nuestra familia? ¿Nos interesa la salvación de nuestra familia? ¿Nos interesa la salvación de nuestros hijos? ¿Nos interesa la salvación de nuestros amigos, de nuestros compañeros? ¿Realmente nos interesa por lo menos la salvación de las personas que nosotros supuestamente más amamos? ¿Nos interesa? Por eso no podemos olvidar que Jesús dice, vayan por todo el mundo. Y este no es un llamado simplemente para los misioneros que van a los países más lejanos a anunciar el Evangelio. Este es un llamado a todos nosotros a tener una actitud misionera. Escuche, usted no tiene que ser un misionero que se va a Nepal o al África, pero todos, Jesús espera que todos tengamos una actitud misionera en todos los lugares en donde estemos, donde vivamos, que tengamos siempre una actitud misionera, es decir, que querramos siempre anunciar el Evangelio a toda persona, hablarles la buena noticia. Ahora llego a la última pregunta, la tercera, y es, ¿cómo anunciar el Evangelio? ¿Cómo anunciar el Evangelio, sobre todo en una cultura que no solamente no quiere oír el Evangelio, porque yo estoy de acuerdo, estamos en una cultura donde la gente no quiere escuchar el Evangelio por muchas razones. Primero, una puede ser porque están muy ocupados. No, yo no tengo tiempo para eso. O están muy preocupados, demasiado ocupados, o demasiado preocupados, o demasiado decepcionados. Los han decepcionado tanto en las iglesias que la gente dice, no, a mí no me enrede con eso. Están o muy ocupados, o muy preocupados, o muy decepcionados, o muy engañados. Pero la gente no solamente rechaza el Evangelio. Hoy en día la tendencia que se ve más marcada no es solamente un rechazo del Evangelio, sino un odio al Evangelio. Y se incrementará mucho más. Por todos los medios se incrementará mucho más el odio al Evangelio. Entonces, ¿cómo anunciar el Evangelio a una cultura que rechaza y hasta odia el Evangelio? Miren, más que métodos o estrategias, nosotros necesitamos tener una actitud diferente, una vida diferente y un propósito diferente. Y déjenme explicarle cada uno de esos tres, empezando por el último. Necesitamos un propósito diferente a la hora de anunciar el Evangelio. El propósito de anunciar el Evangelio, escuchen que esto va a sonar raro para los que somos muy viejos en la iglesia, el propósito de anunciar el Evangelio no es ganar almas para el cielo, sino hacer discípulos de Cristo que vivan el Evangelio aquí en la tierra. El Evangelio no es un tiquete de entrada al cielo. El Evangelio es un llamado a transformar nuestro mundo con el reino de Dios. Entonces, esa idea, no es que hay que ganar almas para que vayan al cielo. ¿Sabe que Jesús no pensaba de esa manera? Jesús quería hacer discípulos que vivieran en esta tierra para transformar este mundo. Porque Jesús tiene como propósito transformar nuestras vidas y transformar el mundo. Y si nuestra meta es ir al cielo solamente, entonces ¿quién va a transformar este mundo? Dios nos está recordando, el propósito de anunciar el Evangelio es hacer discípulos que transformen este mundo. Tampoco el propósito de anunciar el Evangelio es
llenar las sillas de un auditorio, llenar templos, meter gente, lo que más podamos. Es que la iglesia está llena, qué bendición. ¿Saben? La bendición no es llenar un edificio. La bendición realmente la vemos cuando hayan discípulos de Jesús viviendo el Evangelio y transformando el mundo. Porque ¿qué nos ganamos nosotros con tener un auditorio, un templo lleno de buenos cristianos? Si son malos ciudadanos, malos empleadores, malos vecinos, malos esposos, esposas, hijos. Si no viven el Evangelio afuera, ¿qué nos ganamos con que aquí estemos todos llenos y nos gocemos con el Evangelio aquí, pero no lo vivamos allá afuera? Entonces, ¿cómo anunciar el Evangelio? Con un propósito diferente: hacer discípulos de Cristo que transformen el mundo. Pero también necesitamos una vida diferente, necesitamos encarnar el Evangelio en nuestras vidas antes de poder anunciarlo a los demás. Y me encontré en estos días esta frase que me llamó la atención: el Evangelio atrae cuando aparece escrito en las vidas de los creyentes. El Evangelio atrae cuando aparece escrito en la vida de nosotros los creyentes. Porque lo más seguro es que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros amigos, aún nuestros familiares, nunca van a abrir la Biblia para leer el Evangelio. Van a leer el Evangelio en nuestras vidas. Ellos no van a abrir la Biblia para encontrar y aprender que la Biblia dice que Jesús enseñó: ama a tus enemigos. Pero cuando nos vean a nosotros amar a nuestros enemigos, estarán escuchando el Evangelio. Ellos no van a abrir a la Biblia para leer las enseñanzas de Jesús cuando dice: perdónales, perdona como has sido perdonado. Pero cuando nos vean a nosotros perdonar a los que nos ofenden, van a entender que ese es el Evangelio. De nuevo, el Evangelio atrae cuando aparece escrito en nuestras vidas. Entonces necesitamos vivir una vida diferente. Necesitamos un propósito diferente, necesitamos una vida diferente para poder anunciar el Evangelio. Y en último lugar, necesitamos una actitud diferente a la hora de anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio necesita una actitud diferente. Déjeme compartirle algunas características de esa actitud diferente. Primero, una actitud humilde. Necesitamos una actitud humilde, recordando que nosotros somos servidores, no señores. No somos señores, somos servidores en el nombre de Cristo. Anunciamos el Evangelio no desde el poder, sino desde la humildad. Jesús lo enseñó así. Jesús no se alió con ningún poderoso. Jesús no tuvo que hacer alianzas con políticos, con partidos políticos para que, es que necesitamos reconocimiento social, es que necesitamos poder ganar espacios en la política, en los centros de poder, para que nos den un campito en la televisión o en la radio. Jesús no se alió con los políticos, porque no necesitaba ese poder. Él era el poder. Hoy en día hay muchos que piensan equivocadamente que necesitamos que este país se vuelva cristiano y que Dios sea el que gobierne. Los países no son cristianos, las personas son cristianas. Los países no se convierten, las personas sí. Es que necesitamos que sea Dios el que gobierne, una teocracia. ¿Sabe cómo funcionan las teocracias? Váyase a los países musulmanes y cómo funcionan las teocracias. Todo es impuesto, todo es obligado. Matan a los cristianos, a los musulmanes que se convierten al cristianismo, muchas veces son asesinados. Eso es lo que queremos nosotros en Colombia, que los seguidores de Cristo sean por obligación,
Eso ya lo vivimos. Aquí el catolicismo por 500 años fue obligatorio y nadie podía tener una religión diferente. Y era obligatorio. Eso es lo que queremos, que el Evangelio sea impuesto otra vez por la fuerza. No, hermanos, necesitamos orar al Señor diciéndole, Señor, quítanos el poder y danos tu poder. Esa es una oración que personalmente yo hago, y sobre todo cada vez que vienen las elecciones y vienen estos pastorcitos que se creen el cuento de que con política se puede arreglar el país. Y yo, Señor, quítanos el poder, pero danos tu poder. ¿Y sabe cuál es el poder? Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. ¿Cuál es el poder que necesitamos? ¿El poder de los políticos? ¿O el poder del dinero? ¿O el poder de las armas? ¿O el poder del Evangelio? Necesitamos una actitud diferente, una actitud humilde, que no busca el poder, sino que busca servir. La otra actitud es la actitud del amor, del amor. Segunda de Corintios 5:14, el apóstol Pablo escribe, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros a querer anunciar el Evangelio? Que el pastor nos echa cantaleta y nos dice, no, es que hay que salir a evangelizar. No, el amor de Cristo, dice, nos obliga. En otras versiones dice, nos constriñe. En otras versiones de la Biblia dice, nos impulsa, nos motiva, es el amor. ¿Han oído ustedes cuál es el gran mandamiento? ¿El gran mandamiento es cuál? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que la gran comisión es simplemente otra forma de expresarse o decir el gran mandamiento. ¿Por qué? Porque anunciar el Evangelio es mostrar cuánto amo yo a Dios y cuánto amo yo a mi prójimo. Anunciamos el Evangelio porque amamos a Dios. Hemos experimentado su amor y porque amamos a nuestro prójimo. Otra actitud debe ser una actitud de insistencia y creatividad. Insistencia y creatividad. Dios sigue buscando y atrayendo a las personas a la salvación. Por eso dice, vayan por todo el mundo. Vayan por todo el mundo. En esa frase está todo. Vayan, no dejen de ir, no se rindan, persistan. Jesús no dijo, bueno, de vez en cuando, háganlo. Dice, vayan. Y la traducción es, mientras van, mientras lo siguen haciendo, mientras ustedes están viviendo sus vidas, compartan el Evangelio. Todo el mundo. Escuchen lo que el tamaño de la tarea. Vayan por todo el mundo. En un mundo tan diverso, necesitamos ser creativos. Un mundo que no solamente es diverso por las clases sociales, no solamente es diverso por la piel o por el idioma, es diverso de tantas maneras y cada vez se pone más diverso. Entonces tenemos que preguntarnos cómo anunciar el Evangelio, por ejemplo, en Colombia, a las víctimas del conflicto. ¿O eso no nos interesa? ¿Cómo anunciar el Evangelio a los desempleados, a los millones de desempleados? ¿Cómo anunciar el Evangelio a los empobrecidos, que cada vez son más en Colombia? ¿Cómo anunciar el Evangelio a los atrapados por la cultura de la superficialidad? Que piensan que el mundo es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que ese es el mundo real. ¿Cómo anunciar el Evangelio a los cautivos de la cultura del dinero fácil que abunda en Colombia? ¿Cómo anunciar a esa gente que piensa que con dinero se arregla todo en la vida? ¿Cómo anunciar el Evangelio a las comunidades LGTBIQ+? O a esas personas no nos interesa. Ay, no, ¿qué tal que nos llene la iglesia de esa clase de gente?
¿O no nos interesa? ¿O ustedes creen que a Jesús no les interesa esas personas? ¿Qué caminos está Dios tratando de abrir hoy para encontrarse con esas personas tan diversas en esta cultura moderna? ¿Por qué caminos Dios los está buscando? Porque Dios está buscando a cada persona del mundo. Tal vez nosotros no los estemos buscando, pero Dios está buscando a todo ese tipo de personas. Y los va a encontrar con nosotros o sin nosotros. Y por último, quiero recordarles solamente 3 cosas. Primero, anunciar el Evangelio es una invitación, no una imposición. No es una imposición, invitar no es imponer. Siempre Jesús nos recordó, si alguno quiere venir en pos de mí. Siempre fue una invitación, no una imposición. No podemos obligar a las personas, tenemos que invitarles, que nos vean el amor de Cristo en nosotros, nuestro anhelo de que conozcan el amor de Cristo y la salvación de Cristo, pero nunca imponerles, porque es una invitación, no una imposición. Por eso nunca me verán a mí parado en un parque con un megáfono, gritando a todo pulmón, van a ir al infierno si no se salvan, porque no me estoy imponiendo. El que quiera escuchar el mensaje del Evangelio, pues viene acá, o lo hablamos así en forma personal, pero a la fuerza, impuesto. Segundo, no anunciamos una religión, sino un camino. No anunciamos una religión, sino un camino, camino de vida, camino de salvación, camino de transformación. Las religiones no nos acercan a Dios, ninguna religión. Es que yo soy de tal religión toda mi vida porque mi familia, mis abuelitos, mis antepasados, son de tal religión. La religión no salva a nadie. Y si usted no cree, mire lo que dice Jesús, lea lo que dice Jesús acerca de la religión. Jesús vino a acabar con toda religión. Jesús no fue religioso, pero siempre mostró un camino, su camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, enfoquémonos en lo esencial, no en lo superficial. Por tantos años, sobre todo en nuestras comunidades evangélicas, nos hemos enfocado en lo superficial y no en lo esencial. Ay, no se vista así, hermanas, las hermanas no se visten así, tiene que ser con falda larga, cabello largo, manga larga y lengua larga. No, ay, no, es que no, los hermanos no se pueden peinar así. Ojo con tatuarse, eso tatuaje, eso es del demonio. Cosas superficiales. Ay, nosotros no oímos ese tipo de música porque la música es del Satán, eso es del mundo. Y nos ponemos a pelear por unas cosas que son superficiales, no esenciales. Necesitamos recordar que el Evangelio se enfoca en lo esencial, en lo que realmente es fundamental. Y dejémonos de irnos por lo superficial. Le dedicamos más tiempo a lo superficial que a lo esencial. Mis hermanos, todos nosotros, como seguidores de Jesús, tenemos la misión de anunciar el Evangelio. Hagámoslo con amor y por amor. Hagámoslo con humildad. Hagámoslo con persistencia y hagámoslo con la misma pasión, escuche, con la misma pasión con la que compartimos ciertas cosas. Y les voy a dar un ejemplo que ya les he comentado acá. Yo soy una persona que cuando era pequeño, yo tuve una enfermedad que se llama tosferina, ¿cierto? Así es que se llama tosferina. O sea, un asunto de la respiración, de los pulmones. A mí me tenían que dar
yo recuerdo que cada mes me tomaban placas de los pulmones y mandaban un poco de pastos. Pero mi mamá, como buena mamá, no le creía a los médicos. Y ella le hacía caso a todo lo que le decían las vecinas, las abuelas, las amigas, que úntele esto, dele esto. Y ustedes no se imaginan cuánta porquería me untó y me hizo tomar. Porque las buenas personas le daban las recetas. Y a raíz de muchas otras cosas, yo, y espero que ninguna de las personas que están aquí que lo han hecho se ofendan, no es algo personal contra nadie, pero cuando una persona viene, pastor, vea, yo le tengo la receta, vea, tómese eso que esto es bendito, úntese esto. Yo por fuera estoy así, por dentro estoy, bueno, no les voy a decir lo que estoy pensando por dentro, mejor no les digo lo que estoy pensando. Yo no me tomo nada de lo que ustedes me dicen, no me hago nada. Pero yo quisiera que ustedes colocaran la misma pasión, el mismo entusiasmo, la misma dedicación a anunciar el Evangelio de Cristo con otras personas, a compartir el Evangelio con otras personas, como lo hacen con tanta tontería acerca de remedios caseros. Pastor, pero es que esto es bendito, usted se lo toma en la mañana, se lo unta aquí detrás de la oreja, se soba el ombligo, y eso mañana amanece, pero bueno. Y lo dicen con una convicción, lo dicen con una pasión, lo dicen con una persistencia, que yo a veces como que sí, ¿verdad? De nuevo, yo nunca voy a hacer nada de lo que ustedes me dicen, no pierdan el tiempo conmigo. Yo lo escucho con mucho respeto. Por dentro estoy diciendo otra cosa que no les voy a decir lo que estoy pensando. Pero ojalá nosotros hiciéramos lo mismo con el Evangelio. Ojalá hiciéramos lo mismo con el Evangelio. Porque yo los veo a ustedes, muchos de ustedes, que a todo el mundo les da la receta. Vea, úntase eso todas las mañanas, una pomada antes de acostarse, y se lo unta por acá y todo eso, y se lo andan diciendo a todo el mundo. Primero andan diciendo a todo el mundo. Lo mismo no hacemos con el Evangelio. Segundo, lo decimos con tanta convicción que hasta los que no creen dicen, eso como que funciona, ¿cierto? Qué berriondera, ¿no? Ojalá pusiéramos la misma pasión, la misma convicción a compartir el Evangelio. Ojalá hiciéramos eso con el Evangelio. Porque eso es lo que necesitamos hacer, compartir la buena noticia, con convicción, con pasión y con perseverancia. Que Dios nos ayude. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, estamos muy agradecidos por el privilegio que nos has dado de haber conocido el Evangelio de Jesucristo, por el testimonio, por la dedicación de tantas personas que llegaron a nuestra vida, madres, padres, abuelos, tíos, hermanos, amigos, conocidos, aún desconocidos, que compartieron la buena noticia con nosotros. Y esa buena noticia obró en nuestras vidas un cambio, una transformación, nos acercó a ti, nos permitió conocer la salvación y el perdón y el amor de Cristo. Señor, muchas gracias por esas personas. Ahora te pedimos que nosotros también lo hagamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, que compartamos, Señor, el Evangelio, lo anunciemos la buena noticia con pasión, con dedicación, con entusiasmo, Señor, como lo hacemos con recetas que compartimos de buena fe, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa pasión, porque sabemos
que este país está en crisis, que la religión está en crisis, que la iglesia está en crisis, que los métodos, estrategias están en crisis, pero tu evangelio no está en crisis porque Jesús no está en crisis y Jesús sigue siendo nuestro Salvador en quien confiamos y por Él oramos. Amén. Amén.